Buenos días, ahora sí. Mi nombre es Federico Bacal, yo soy médico radioterapeuta en este momento, pero al igual que muchos de ustedes, fui general de zona, estuve en un pueblo que se llama Nova Tolten durante 5 años. Y no sé, intenté hacer una presentación de generalidades de cáncer de próstata un poco orientado a lo que yo sabía en ese momento, que era nada, absolutamente nada, era una cosa como súper desconocida, no sabía para qué servía, para qué no, qué pasa así. Entonces, el plan de esta presentación es que sea como bien coloquial, si me quieren interrumpir, me interrumpen, conversamos, una cosa bien simple, porque la verdad que los mensajes para casa son casi ninguno. Conocer esto, ojalá no esté fome la presentación, saber que existe, quizás más adelante si a ustedes les interesa estudiarlo, o por lo menos interactuar con nosotros de manera un poco más efectiva, que es lo normal, que interactuamos de manera hiper inefectiva. ¿Por qué no nos conocemos mutuamente? Nosotros no sabemos lo que hacen en general los generales de zona, los generales de zona no saben en general lo que hacemos nosotros. Entonces este curso creo que está bien para eso. Entonces, generalidades de la radioterapia. Esta es la primera presentación. Estos son los puntos. Cosas rápidas. Básicamente, ¿qué es la radioterapia? Como regla general, es un tratamiento oncológico, básicamente. Y ocupamos luces de radiación que son capaces de ionizar. Y eso lo voy a mostrar después. La gracia de esto es que controla tumores en las zonas donde uno lo aplica y tiene una serie de aplicaciones que lo vamos a ir como viendo en forma general más adelante, pero básicamente se ocupa con fines curativos y con fines paliativos. Y esas cosas con el tiempo se han ido como mezclando, curativo, paliativo se empiezan a mezclar, ya no hay como una barra que separen estas cosas. Un poco de historia, más por hacerlo un poco más entretenido, esta cosa parte de hace 2 siglos, no es de ahora. Varios premios Nobel están metidos en esto. Röntgen es uno de ellos y fue el primero que se sacó una radiografía. Imagínense lo que significó para él. Significó premio Nobel, solamente por descubrir eso. Y después en adelante empezaron a aislarse nuevas moléculas, nuevas ¿cómo se llaman? Estructuras que permitían aplicar la radiación de manera diferente. Las sales de uranio, que bueno, las conocemos por Chernobyl, no sé si alguien vio Chernobyl. En 1896, los hermanos Curie aislaban el radio, el polonio, y también ganaron premio Nobel. O sea, son cosas que en su momento fueron completamente quiebre desde el punto de vista científico. Este es el primer radioterapeuta que está como reportado en la literatura internacional. Este personaje, en el año 1902, publicó una serie de atribuciones de la radioterapia, estamos hablando hace 115 años, 119 años, que ya hasta a la fecha siguen siendo como reales. Lo que pasa es que, claro, se han ido modificando un poco, que sirve para algunas condiciones que son incurables, que cura el dolor, que sirve para cánceres internos, que previene recurrencia. Estamos hablando de esta época. Así que algo de idea tenía este personaje. Se empezaron a publicar algunos resultados. Aquí tenemos resultados, estamos hablando de 1901, donde aquí este personaje, que debe haber sido multimillonario, porque la verdad que en ese momento nadie más podía acceder a estas cosas, se le trató un cáncer de piel, con lo que después les voy a explicar lo que es la braquiterapia, que son terapias de contacto. Aquí tenemos otro ejemplo también, aquí estamos, en 1923, estaba poniendo una placa llena de elementos radiactivos que lo que intentaba era controlar un tumor que con cirugía hubiera sido tremendamente mutilante, se lo pueden imaginar. Y otros ejemplos, porque por cada una de estas fotos de cosas bonitas que han salido, me imagino que hay como 300 de desastre de radioterapia, ¿no? Entonces uno como que la literatura actualmente selecciona las cosas bonitas porque se pueden imaginar que detrás de esta niñita que tiene una hemángima gigante y que después se controló, hay varios que terminaron por un hoyo y se murieron. O esas cosas más. Y eso es lo que ha como un poco aportado a que la labor del radioterapeuta, la radioterapia misma, sea como que en la población general súper mal vista. Como que muchas veces llegan los pacientes a nosotros y nos dicen: me piden mis vecinos que por favor no me apliquen la radioterapia. ¿Es verdad? Sí, así llegan. Escucha, y uno tiene que explicarle que igual las cosas han ido cambiando y yo aquí se los voy a mostrar después. Esta es una de las aplicaciones, también con rol histórico. Imagínense, esta persona, todos nos imaginamos de qué murió. Aunque no lo sé, me lo imagino. Entonces, bueno, y como todas las cosas nuevas que vienen con tecnología, etcétera, etcétera, el mundo, aquí me pongo político, capitalista neoliberal de Estados Unidos, intentó sacar plata de todo lo que podía sobre eso. Entonces, por ejemplo, la cura para todo. La radioterapia es la cura para todo y para reemplazar el gas y la electricidad. Esto no es tan mentira, esto absolutamente sí. Que está en el fondo es una forma de alcanzar la belleza con la radioterapia. Claro, te aplicas radioterapia, se inflama la piel, se acaban las arrugas, pero después cáncer, obviamente. También para rejuvenecerse, mismo cuento. Incluso cosas así como tan horribles como decir que en el fondo el color
de piel, así como el color aceptado para ese momento, se podía llegar a través de la radiación. Un desastre. Y ya, esto es el colmo. Pero esto es lo que yo creo que en cierta forma como que ayudó a desprestigiar bastante lo que nosotros hacemos hoy día, porque bueno, se dejó cualquier escoba, ¿no? Más allá de la cosa histórica, a cómo actúa la radioterapia, una cosa realmente muy simple. La idea es así de simple. Una radiación que puede causar un efecto biológico es aquella que a través de entrega de energía puede desestructurar una estructura atómica como esta, disparando un átomo hacia afuera de ella y por lo tanto dándole cargas. Por eso se llaman radiaciones ionizantes, porque ionizan, generan cargas en estructuras que originalmente no tienen carga. Este átomo va a quedar con una carga positiva en exceso, porque estaba neutro y queda con una carga positiva en exceso al ser eyectado por un haz de luz que tiene la suficiente energía como para sacarlo de su órbita. Y como vemos, nosotros estamos acompañados de radiaciones en nuestra vida diaria en forma cotidiana. Lo que pasa es que en la medida que el ancho, la longitud de onda y la frecuencia de onda se van haciendo cada vez más chicas y más frecuentes, la energía de este haz de luz va haciéndose cada vez más intensa. Y al momento de interactuar con estructuras es capaz de entregar mayor cantidad de energía. Entonces, básicamente de acá para acá no son capaces de hacer esto. Entregan la energía, el electrón se excita un poco, bota la energía, se queda ahí, no ioniza. Como las radiaciones electromagnéticas de los celulares, de los microondas, etc. Pero cuando ya pasamos cierta cantidad de energía, aparecen estas que son las radiaciones ionizantes, que en cierta parte están los efectos de la luz solar, por algo el sol también puede desarrollar algunos cánceres de exceso de sol, y obviamente las centrales, como el tema de Chernobyl, el tema lo que ocupamos nosotros ahora, que son los rayos X, los rayos gamma. Entre paréntesis, si no saben la diferencia, los rayos X y los rayos gamma, ambos son luz. Lo que pasa es que los rayos gamma salen de los núcleos, son monoenergéticos, tienen energías como únicas y son fáciles de caracterizar. En cambio los rayos X, y ahora les voy a mostrar qué significa cada uno, son rayos generados a través de un mecanismo externo, como la electricidad, como lo usamos para los rayos X de imágenes y para la radioterapia moderna. Interrumpan si es que tienen alguna duda. Cuando una radiación es capaz de hacer esto, o sea, es una radiación ionizante, y ustedes imagínense que esto ni siquiera es a nivel microscópico, es a nivel ultra pequeño. Entonces uno aplica la radiación ionizante y por milímetro cúbico hay cientos de billones de interacciones. Entonces esas cientos de billones de interacciones, depende de dónde ocurren, para hacer los efectos que estamos buscando. Y el efecto que nosotros buscamos, hay varias formas de explicar lo que hace la radioterapia, pero esta es la más clásica, es al excitar electrones, especialmente los del agua, son capaces de cortarlo y generar iones cargados. Esos iones cargados, si están dentro del núcleo y en cercanía del ADN, lo van a cortar. Ese es el efecto. Se puede cortar en una hebra, se puede cortar en 2 hebras. También la interacción directa de los átomos puede cortar el ADN. Y aquí es donde está el efecto de la radioterapia. Si nosotros cortamos el ADN de una célula, ¿qué es lo que pasa? Cuando la célula entra en mitosis y se quiere dividir, la migración de las hebras de ADN va a ser descompensada y van a nacer 2 células muertas. Ese es el efecto de la radioterapia. Así funciona lo que hacemos nosotros. Entonces, si irradia, queda el efecto, no necesariamente se va a ver en el momento, pero cuando la célula se divida, en el fondo está muriendo una célula. Nacen 2 células muertas. Ahora, cuando uno irradia un tumor, obviamente alrededor de él hay tejido sano. Y es ahí, ¿por qué nosotros no dañamos tanto el tejido sano? Se daña un poco, pero desproporcionadamente menor. Porque, y esto es bien largo y bien complejo, en general los mecanismos reparatorios en las células tumorales están disminuidos por diferentes mecanismos, algunos más, algunos menos, hay muchas cosas que tenemos que saber. Pero como los tejidos normales reparan mucho mejor y las células tumorales no, lo que vemos finalmente es un desbalance grande y a favor de la parte terapéutica de la muerte de células tumorales con respecto a la muerte de las células normales. Pero no es que no mueren, por eso hay efectos tóxicos. De alterar ADN de células normales y producir, por ejemplo, nuevas mutaciones. Pero por supuesto. Por eso es que te lo doy como ejemplo. Hoy día los pacientes con cánceres testiculares, los seminomas que antes eran de regla, que les irradiamos la parte retroperitoneal para evitar la recidiva, como los pacientes empezaron a vivir mucho, empezaron a desarrollar segundas neoplasias producto del tratamiento. Nosotros le hacíamos el segundo cáncer. Y segundos cánceres mucho más difíciles de tratar. De hecho, el cáncer de páncreas, el cáncer gástrico que desarrollaban los pacientes con tumores testiculares que estaban curados, ya eran incurables. Por eso este tipo de prácticas se ha ido como
echando para atrás, y obviamente la radioterapia uno intenta en la medida que pueda ir evitándose en algunas patologías donde las sobrevidas son largas y se pueden curar de otra manera. Porque el punto es, tengo un plan B. Por eso es que en el cáncer testicular sí, pero por ejemplo en el cáncer de mama, por el momento no tenemos plan B para muchos escenarios. Entonces igual los irradiamos, igual muchos pacientes sobreviven y por supuesto están sometidos a un riesgo de que desarrollen segundas neoplasias. Este es un número que nos gusta a los radioterapeutas, para que tengas una idea, pero no necesariamente es tan cierto. Se dice que por cada 500 pacientes irradiados, a 15-20 años uno va a hacer un cáncer por radioterapia. Por lo que tú dices. Ya, proporcionalmente es bastante menor. No sé si ese número con el tiempo se mantiene, pero es el que siempre decimos. Se evalúa como riesgo-beneficio al final. Sí, y generalmente eso lo conocemos desde antes, por eso no nos lo preguntamos en cada paciente. Los tenemos tipificados para patología. Por ejemplo, el riesgo-beneficio, desde mi opinión, está descompensado en un paciente con un cáncer testicular etapa 1, que todos se curan prácticamente. Pero no en un cáncer de mama, que hay una proporción importante de pacientes que van a recidivar y se van a morir de cáncer de mama si es que nosotros no la tratamos. Entonces ahí las balanzas se van decidiendo en caso a caso. Y por eso las indicaciones van y vienen. Así como que se discute con los comités. ¿Sí? Sí. Eso. Ahora ya sabemos que es una luz, sabemos que tenemos que administrarlo en la zona del tumor para generar estas alteraciones genéticas que finalmente terminan en muerte celular, ¿no? Entonces hay varias formas de entregar la radiación. Hay una forma que es externa y una forma que es en contacto, que es lo que nosotros llamamos braquiterapia. Se los voy a mostrar con algunas diferencias y ahí entramos de nuevo al tema de los rayos gamma y los rayos X. Entonces estos son equipos tradicionales de rayos gamma y X, de hecho, para radioterapia externa. El primero es este. Es una diapo robada de un amigo, se lo pedí. Esto básicamente es una máquina de cobalto. ¿Qué es la máquina de cobalto? Básicamente es una caja blindada, nada más. Una caja blindada que tiene unas semillas radioactivas que están bloqueadas también con cobalto 60 que emite permanentemente radiación. Emite. Entonces, el control de la radioterapia es solamente a través de una puertita. Entonces la puertita se abre, emite. La puertita se cierra, deja de emitir. Se traba la puerta, drama. Porque hay que empezar a ponerse traje y con unos palos, no sé qué, y bueno. Y subsecuente muerte a los 15 años por cáncer. Estas máquinas están prácticamente en desuso en el mundo moderno, pero se siguen usando. Tengo entendido que hay un par de ellas funcionando en Chile. Hasta hace 3 años en la clínica donde yo trabajo, que es Clínica Irán, le dábamos todavía rol a esta máquina hasta que por fin se desmanteló, etcétera, porque es inseguro en comparación a los estándares actuales. Aquí, ¿Es el rango de rayos? generalmente, es que es mucho más largo que eso. Si tú apuntas una luz desde acá, lo que se va a proyectar hacia allá es mucho más grande que si yo me empiezo a acercar, ¿verdad? Claro. Bueno, funciona igual, porque es luz. Entonces, si tú alejas al paciente, tienes un rango más alto. Si tú acercas al paciente, tienes un rango más corto. Era muy específico. Es muy específico, pero es porque ahora lo digitalizamos y hacemos modelos tridimensionales. Obvio, es muy específico. Pero acá no. Aquí era así como eso. Y sigue siendo así en algunas partes del mundo. Es así. Bueno, esto son las máquinas que hoy día son el estándar moderno. Ellas emiten, a diferencia de estas, que emiten rayos gamma porque nacen de núcleos de pastillas de cobalto, estas producen rayos X. ¿Por qué? Porque acá tenemos un filamento que a través del calor por electricidad disparan electrones. Los electrones, ustedes imagínense, ¿conocen el efecto Tyndall cuando uno ve la luz a través de una ventana que se ven como muchas cositas que vuelan hacia todos lados? Bueno, eso es un electrón, no tiene prácticamente peso, sale como una nube, se mueve para todos lados. Y aquí aparece esto que se llama la guía de onda, que hace que estos electrones se ordenen a través de magnetos, porque estos son verdaderos magnetos, y se aceleren y se disparen a través de una serie de mecanismos hacia aquí para abajo. ¿Ya? Entonces se corta la luz, se apaga la radiación. Cero radiación. Se enciende la luz, se prende la maquinita, empieza a irradiar. Es mucho más seguro, si se fijan. Estas son las máquinas más habituales, aceleradores lineales, y son los que se tienen en prácticamente todos lados. Para que conozcan, por ejemplo, Fundación Arturo López Pérez tiene una variación de estos aceleradores lineales que se llaman tomoterapia, que es como la tomografía axial computarizada, porque es redondito y todo lo demás, pero lo que tiene acá no es para adquisición de imágenes, sino para emitir luces de radiación mucho más intensas que son capaces de destruir células tumorales. Vamos a ver para acá. Eso es una de esas. La otra es esta, que también es fea la foto, pero bueno, es un robot, básicamente. Es lo que se llama el CyberKnife. Es solo para que lo conozcan. El acelerador lineal está acá. Y esto es como el malo de Robocop 2. Mueve, sigue, persigue el tumor y tiene como... Son cosas tecnológicas que en realidad
Es un carabinero el que está sentado ahí. Bueno, en fin. Y José Peña me pidió que no diga esas cosas. Bueno, las dije. Y esto es como un poquito el tope de la tecnología actual, que se lo imaginarán, no está en Chile. Montar una maquinita así cuesta 50 millones de dólares y requiere de 4 horas al día, poco menos, de calibración. Es lo que se llama una máquina aceleradora de protones. Se acelera diferente. Esto es por cultura general. Se acelera a través de este mecanismo que se llama un ciclotrón. Se hace dar vuelta a los protones y cuando ya llegan a cierta velocidad, ¡pum!, se disparan. Y aquí llegan. Tienen un mecanismo completamente distinto, es muy interesante, la gente habla sobre eso, pero no es parte de nuestra realidad actual. Cuentan por ahí que MinSal lo quiere traer. Esa es la radioterapia externa. Luces que van desde afuera del cuerpo, penetran y se concentran en un lugar. Después les voy a mostrar cómo lo vemos. Y la braquiterapia, en el fondo, uno acerca la fuente radioactiva, y aquí son fuentes, así que son todos rayos gamma, a la zona donde quiere uno aplicar el tratamiento. Y se ocupa para diferentes cosas. Hay básicamente 3 tipos para que conozcan. Esta es la que van a ver ustedes más seguido. ¿Por qué? Porque es la que se usa para el cervicuterino, que es una de las cosas como claves en nuestro tratamiento. Ocupamos este dispositivo, por ejemplo, que se llama Fletcher, y lo que hace es permitir llegar semillas radioactivas a la zona útero, que es esta parte de acá, vaginal, con estos ovoides que están así, que en realidad son de lado, no son así, está medio feo el dibujo. Pero básicamente es eso. Y cuando nosotros aplicamos eso, a través de esto que está por fuera de la vagina, se ponen unos tubitos donde van a entrar unas semillas radioactivas, van a depositarse ahí, con todo un cálculo matemático van a entregar radiación desde adentro hacia afuera, a diferencia del otro que hacemos desde afuera hacia adentro, con el fin de curar un cáncer cervicuterino en este caso. Esto es lo que vemos cuando después ponemos el dispositivo y se hace el cálculo matemático digital de la distribución de dosis, todo tridimensional y todo. Entonces, como vemos, este tándem central permite que el útero completo reciba dosis complementarias de radiación y el tercio superior de la vagina por ahí. Es algo que es como parte de la práctica habitual. Aquí otro ejemplo, pero un ejemplo ya con intención paliativa de lo que puede ser la braquiterapia. Este paciente tiene una obstrucción bronquial endoluminal con una telexasia importante. Entonces lo que se hace es llegar una semilla radioactiva a través de un tubito a la zona donde está obstruida y se le intenta dar radiación con el fin de que el tumor se achique y que permita el paso del aire. Son cosas que la verdad no son muy habituales en Chile, se hace poco. Aquí lo que más se hace es la radioterapia externa y la braquiterapia endocavitaria. Pero es bueno que la conozcan porque con el tiempo es parte de lo que nosotros hacemos. Una consulta, ¿esa braquiterapia se pone el dispositivo y el paciente se va a su casa? No. A ver, en la era moderna sí, antes no. ¿Cómo funciona ahora? Se pone el dispositivo, se hace un escáner, se confirma cómo está la posición, se hace un cálculo matemático según la posición de toda esta estructura, cómo se va a distribuir la radiación. Con eso, el paciente entra a un búnker, se le conectan los tubitos, la gente sale del búnker y hay un robot que se llama afterloading, aprieta el botón y el robot desde dentro del búnker hace entrar las semillas. Las semillas están ahí como 10-15 minutos, salen las semillas, sacamos el dispositivo y la paciente se fue como llegó. La verdad que es bien tolerado. Sí. Esta braquiterapia, por ejemplo, en el mismo caso del paciente con la obstrucción bronquial. Sí. No tenemos acá en Chile, pero esta braquiterapia localizada es más efectiva que la externa en el mismo caso paliativo. Mira, la verdad que comparaciones directas no tenemos, pero sí te puedo decir que es mucho más engorroso, mucho más operador dependiente, la efectividad no la sabemos y por eso la hacemos poco. A mí me tocó ver en Francia, en el Gustave Roussy y en algunas experiencias del Instituto Nacional del Cáncer que la estuvieron haciendo. Pero la verdad que son tratamientos de excepción. Era más que nada para que lo vieran, que existe, se hace, pero en el mundo real y en el mundo de lo pragmático, de lo práctico, en el país que necesitamos atender a la mayor cantidad de pacientes, estas cosas exóticas quedan para gusto del consumidor, porque la verdad que todo el mundo hace radioterapia externa de esto. ¿Sí? Pero bueno, existe. Esto también se hace bastante en el Instituto Nacional del Cáncer y nosotros lo hacemos muy poco, en general se hace muy poco, que es estos mismos catéteres, hacer unos moldes y ponerlos sobre la piel para tratar cánceres de piel. También es braquiterapia porque contacto de la fuente con el tumor. Y la última es la braquiterapia intersticial, en donde son agujas que perforan, entonces se hace pasar las fuentes radioactivas a través del tejido. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de algo que sí, espantoso. Por eso es que tampoco se hace mucho, pero se hace. En Instituto y Francia, que son como los grandes líderes en braquiterapia, porque les encanta, porque la verdad que la radioterapia moderna está abandonando estas cosas, les gusta poner estos catéteres, entonces pasa la semilla radioactiva por acá, están unos minutos, se saca y ya. Con el fin de intentar como bajar la dosis a los dientes, a la mandíbula, etcétera, etcétera. Pero esto es más como de conocimiento general. No saquen apuntes de esto. La radioterapia, independiente de cómo se aplica,
No funciona sola, nadie es lobo solitario acá, no sé si ya se los han comentado, pero hoy día la oncología tiene que ser de trabajo de grupo. Tiene que ser discutido en comités, tenemos que integrarlas con otras terapias, se pueden hacer con quimio, sin quimio, con terapias biológicas, antes, después de la cirugía, etcétera, etcétera, y obviamente excede el objetivo de esta presentación. Contárselos, sí, pero es bueno que conozcan. Ya, entonces, a título general, más o menos la radioterapia se usa en una intención curativa o en una intención paliativa. Si es curativa, se puede usar preoperatoria, postoperatoria o como tratamiento primario. Esto implica de que la cirugía, por lo menos en forma inicial, no tendría ningún rollo, el control tumoral estaría a cargo de la radioterapia, más menos quimioterapia u otras drogas. Algunos ejemplos. En general, las radioterapias preoperatorias son para dos escenarios principalmente. Tumores que no se pueden operar por la extensión y los compromisos de estructuras vecinas, muchas veces, por ejemplo, como el cáncer de recto, que se irradia antes de ser operado, o muchas veces cuando, si bien no se va a achicar, se sabe que el control de bordes, por más que, porque los tumores, ustedes saben que, yo siempre le digo esto a los pacientes, que es como bien coloquial, no crecen como globos, porque si crecieran como globos, saco el globo se acaba el problema. Más bien salpica, las células se mueven, migran, salpican. Entonces muchas veces uno no necesita que el tumor se achique, pero necesita que toda esa zona esté esterilizada de células tumorales. Y ahí se saca el tumor. Y esto se ve en estudios randomizados. Por ejemplo, algunos sarcomas de partes blandas, uno los irradia antes de operar, aun cuando no cambió nada su tamaño, al sacarlo recidía menos. Esa es una de las formas de ver este asunto. Y bueno, hartas cosas más, como esta exótica, cánceres de mama que están pegados a la pared, no se pueden operar. Uno les hace radioterapia preoperatoria, esto cada vez lo hacemos menos y a veces se despegan y se pueden operar. Título preoperatorio. Esto es una planificación que uno hace, un tipo de planificación que uno hace, por ejemplo, para cáncer de recto. Se hace un escáner, se ponen las estructuras de riesgo, se marcan los vasos, se marca el tumor, se marcan una serie de cosas. Es bien anatómica, es como operar digital. Uno se puede equivocar 1000 veces, obviamente, es mucho más fácil, es menos peligroso, podríamos decir de alguna manera, por lo menos para el tratante, porque si se siguen las normas y todo, y si se equivoca antes de empezar el paciente, bueno, puede hacer todos los cambios. Y esto es una forma de planificar radioterapia. Ahora, si lo ocupamos postoperatorio, hay muchos más ejemplos. Tumores cerebrales, bien común que tengan que irradiarse después de ser operados. Los cánceres de mama, en general, la mayoría de ellos, tarde o temprano van a necesitar radioterapia. Los cánceres de cabeza y cuello que son operados. El ejemplo es mucho, es muy largo, pero entender que ese escenario existe. Aquí un ejemplo de cómo diagramamos nosotros radioterapia al cáncer de mama que ha sido operado. Supongamos que este es el lecho donde fue operado. Nosotros lo que hacemos es una radioterapia completamente tridimensional, se ve así, en donde tiramos tangentes de acá para acá y de acá para acá, y al juntarse y cruzarse los rayos, uno puede digitalmente ver cómo se distribuye la dosis en la mama, cuánto le llega al pulmón, cuánto le llega al corazón. Entonces nosotros tenemos nuestros parámetros que dicen que de acá para acá hay riesgos de toxicidad, de acá para acá no. Entonces es cosa de seguir así es como trabajamos en radioterapia actualmente. Esto se ve un poquito más moderno, es una radioterapia para un cáncer de esófago, en donde vemos cómo se van marcando las estructuras en estos escáneres que hacen una reconstrucción completamente 3D, la incidencia de los rayos y cómo se distribuyen ellos según la dosis que va, y nosotros ahí podemos ver cuánto le llega a los tumores y cuánto le llegan a los distintos órganos, porque obviamente si le llega radiación a un órgano, no es que el órgano va a dejar de funcionar. Por ejemplo, por darle un ejemplo, si el corazón menos del 10% recibe una dosis de 25 Gray, los riesgos de infarto, los riesgos de pericarditis son menos de un 5%. Si nos pasamos de eso, empiezan a aumentar como en una curva media exponencial. Entonces nuestros rangos son bajar de eso. Y si nos quedamos bajo eso, sabemos que el riesgo de hacer toxicidad por tratamiento es mucho menor. Eso es lo que ha cambiado con la radioterapia antigua. Y como tratamiento primario, para que sepan, muchos cabeza y cuello, por ejemplo, de las cuerdas vocales, de la orofaringe, de la hipofaringe, que son cirugías tremendamente mutilatorias, hoy día se pueden tratar muchos de ellos sin operar con radioterapia, quimioterapia, radioterapia y otros medicamentos biológicos, muchos, etcétera. Acá hay un ejemplo de una máscara de termoplástico que le ponemos a los pacientes al momento de hacerle nuestro escáner con el que vamos a hacer el cálculo matemático. Y después trabajamos sobre él definiendo zonas tumorales, zonas electivas, parótidas. Son tratamientos medios complejos, la verdad. Estos son de los más complejos, pero permiten a un paciente con un tumor en zonas que son irresecables, a menos que tengan una gran mutilación, poder hacer vidas bastante razonables, hablando, comiendo y haciendo como el resto de las cosas como bastante normal. Y como por último, los tratamientos paliativos, que aunque uno lo deje al final y sea solo una diapositiva, la verdad que son el 50% de nuestros trabajos. Se pueden usar para
gran número de cosas. El manejo del dolor es lo más habitual. Cuando hay compromisos neurológicos por compresiones medulares, aquí tenemos una, por ejemplo, solo como ejemplo, esta paciente que está con una compresión medular a este nivel, a veces operan, a veces no, pero la radioterapia va siempre. Y si uno lo hace a tiempo, logra revertir a veces el 100%, a veces un porcentaje del daño neurológico que si no lo hacemos inmediatamente, no lo va a poder recuperar. Hay ciertos tumores que no se pueden operar o que están sangrando incoerciblemente con cualquier manejo médico, se pueden irradiar y dejan de sangrar. Y obviamente hay muchísimas otras razones para hacer radiopaliativa. Ejemplo, una paciente con un cáncer de mama me llegó un día con una especie de cuerno, que era un tumor subcutáneo de cáncer de mama, y la paciente no le dolía, no le ulceraba, pero sentía que tenía un cuerno. Entonces le hice una radioterapia paliativa, aquí, chiquitita, cortita, para ver si el tumor dejaba de existir, y la paciente no se veía todo el rato al espejo, porque es una estética, y la verdad que ¿por qué no? Y resultó. Así que no se lo lleven para la casa, pero también se puede hacer con fines estéticos, cosas muy especiales. Ese es un ejemplo que no lo anoten como. Ya, y los efectos adversos que obviamente años atrás se veían mucho más frecuentes y hoy día los seguimos viendo bastante, la idea es que los conozcan y un mensaje que es bien puntual al final. Tiene relación con la zona de tratamiento, porque es como quirúrgico. O sea, si yo irradio acá voy a tener efectos acá, si yo irradio acá voy a tener efectos acá. Y no en otro lado. Eso es lo general. A menos que haya alteraciones hormonales, pero quédense con esa idea. En general no aparecen al principio, sino que va dándose con dosis acumulada. En la medida que va avanzando el tratamiento, que en la primera y la segunda semana no les pase nada, no significa que avanzando el tratamiento no le vaya a aparecer. Lo más común que tienen los pacientes, y la verdad que bien no sabemos por qué, están cansados. Algunos tienen sueño, algunos no quieren caminar mucho, es como la fatiga lo que siempre cuentan. Y esto es súper importante. Estas toxicidades es bueno que ustedes las reconozcan, pero en general nosotros les recomendamos a la gente que tengan contacto con los radioterapeutas porque tienen manejos específicos, la cosa no es tan simple. A nosotros nos toca permanentemente ver cómo, por ejemplo, algunos dermatólogos que no están en el mundo de la oncología intentan controlar algunos efectos colaterales, o algunos neurólogos que no están en el mundo de la oncología intentan controlar efectos colaterales de la radioterapia, y son tratamientos bien específicos. Muchas veces tienen a los pacientes mucho más tiempo con toxicidades que podrían ser revertidas por nosotros o por gente que se dedica a esto. Entonces, si les toca ver, el mensaje mío, por lo menos, que fui general de zona, es intentar contactar con el tratante. No es no hacer nada de derivarlo, sino como tener una conversación. No hacerlo así como que ya dejemos cremita, veamos qué pasa, o dejemos antialérgico a ver qué pasa, o dejemos corticoides, porque estas cosas requieren tratamientos específicos. Específicos. Es súper importante porque la calidad de vida del paciente depende de ello. Es súper importante. Acá tenemos un ejemplo de las cosas más comunes que vemos, aunque la verdad que con la práctica moderna no lo ve tarde, mal y nunca, es radiodermitis, irritación de la piel por radiación. Bien común. Y eso porque lo hicimos acá. Si lo hacemos acá, puede haber mucositis. Acá tenemos una lengua que está con irritación producto de la radioterapia de probablemente un tumor que está en la orofaringe. Acá tenemos un niñito que lo más probable es que esto haya sido un meduloblastoma, que se trata de la fosa posterior, donde hay alopecia. Ahí tenemos otro de los ejemplos. Y esto es lo más extremo, yo lo vi cuando estudié y después no lo vi nunca más, que son las necrosis, verdaderamente las radionecrosis de tejido, que se ven como prácticamente igual que una progresión tumoral, pero es progresión por radiación y es súper difícil de controlar, es súper tóxico y puede matar a los pacientes. Esto se ve poco porque hoy día calculamos bien. Cuando uno calcula mal o se empieza a poner osado, estas cosas pasan. Y es lo que me tocó ver en mi formación. Mi primer profesor se echó una persona así. Así funciona. Cuidados del paciente en tratamiento, esto es bien importante. Y esto es casi terminando la presentación. Que escuche su cuerpo. Si tiene cansancio, descansar. Si no tiene mucha hambre, que no coma, que se hidrate bien. Pero lo más importante es no fumar. Se multiplican hasta por 3 a 5 veces las toxicidades en los pacientes que están fumando. Y más que nada tiene que ver con la restricción de la llegada de oxígeno a zonas periféricas. Los pacientes hacen mucha más radiodermitis, mucha más necrosis, mucha más ulceración. Alimentarse sano, cosas generales, y bueno, cuidar la piel no echándose crema, no echándose cosas raras, siempre preguntando antes de poner cosas tópicas, no poniéndose cosas irritantes, etcétera, etcétera, cuidar la piel. Así que para terminar esta presentación, básicamente la radioterapia no es de ahora, nos viene acompañando hace muchísimo tiempo. La alta toxicidad inicial limitó su uso y estigmatizó su uso, y eso todavía nos pena en el presente, aun cuando la cosa está bastante distinta. Es parte integral de la mayoría de los cánceres, en alguna etapa y en alguna evolución, pero esto tiene que ser siempre multidisciplinario. Y eso corre para colegas míos y de toda índola en que de repente se ponen a hacer tratamientos sin presentar en comité. Yo creo que hoy día no se pueden hacer esas cosas. Hoy día tiene que ser multidisciplinario porque eso cuida al paciente, cuida el flujo de decisiones. No podemos seguir trabajando como lobos solitarios como antes. Esto es multidisciplinario. Y bueno, la historia se sigue escribiendo con nuevos avances tecnológicos. Les podría contar un montón de cosas, pero yo creo que la idea es esta. Eso era.
No sé cuánto me demoré.